Honor a quien honor merece y con la honra de vida. Buen día, soy su servidor y amigo el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Y doy la bienvenida a todos ustedes al devocional de La Zona de este día martes 6 de septiembre del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. Dice la Biblia que al Señor le demos la honra debida a su nombre. ¿Cuál es la honra debida? Pues podríamos ahondar mucho en eso. Yo voy a quedarme en este momento con lo siguiente. Pues démosle honra a Dios como Él pide que lo honremos. En el actuar humano, hay muchas personas que pretenden darle honra a Dios con actos que en vez de honrar a Dios lo ofenden. En la historia de la humanidad encontramos, por ejemplo, actos en los que algunas personas, algún grupo de personas, queriendo honrar a Dios, por ejemplo, sacrificaban a su hijo primogénito y de maneras crueles, por ejemplo, quemándolo. Cualquiera que escuche, así es como Dios pide ser honrado, desde luego que puede decir, no quiero tener nada que ver con Dios. Y así, a lo largo de la historia ha sucedido. Hay personas que en la actualidad no quieren relacionarse con Dios, no porque en verdad conozcan a Dios, sino porque han recibido información incorrecta de gente que pretende eh, compartir con otros cómo se debe honrar a Dios y no es como Dios quiere ser honrado. Vayamos a la Biblia, el pasaje de hoy, el pasaje que vamos a leer hoy nos va a servir para reflexionar en esto que estamos hablando. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 al 16. La Biblia dice así: Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David: jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses, pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David le dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos ciegos y cojos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa, la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Luego Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas. Ellos tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Hasta aquí la lectura en la Biblia en esta mañana. David se da cuenta por todo lo que está sucediendo alrededor de él,
que el Señor lo está bendiciendo, está confirmando su reinado. Reinaba en Hebrón, ¿recuerda usted? Recordemos que el territorio donde está habitando el pueblo de Israel, la llamada Tierra Prometida, ya estaba ocupada por otros pueblos cuando llegaron, tuvieron que conquistarla. Y fue una conquista paulatina. Aquí vemos en esta lectura un momento más de esa conquista paulatina. David conquista la ciudad de Jerusalén, la insigne ciudad de Jerusalén hasta la fecha. La ciudad de David. No solo eso, los pueblos alrededor de David se dan cuenta de su poderío y en su interacción diplomática pasan cosas como la que nos narra este pasaje. El rey de Tiro, este lugar llamado así, Tiro, le envía mensajeros a David junto con madera fina de cedro. Y no solo eso, a los obreros también, carpinteros y canteros, para que le construyeran un palacio a David. Tantas bendiciones y seguramente otras más hacen que David caiga en la cuenta: oh, Dios está bendiciéndome, Dios es bueno conmigo. Sin embargo, pasa algo con David que pasa con muchas personas. No juzguemos mucho a David, mejor aprendamos, tomemos algún principio para nuestra vida. Después de que el Señor lo había bendecido, David tomó más concubinas y esposas. La poligamia no es algo que Dios haya enseñado. Es una práctica a la que la humanidad llegó como consecuencia de su caída en el pecado. Y seguramente entre los reinos alrededor, la costumbre era: el rey tiene un harem. Y entonces, después de verse bendecido por Dios, el Dios del cielo, el Dios de la santidad, David decide, entre otras cosas, celebrarlo haciéndose de un harem, cosa que Dios no aprobaba, al contrario, desaprueba, cosa que Dios no le había pedido. ¿Por qué dice aquí la Biblia que David se dio cuenta que Dios lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino, e inmediatamente nos cuenta de cómo se hizo de un harem? Porque creo que la Biblia nos está diciendo: no celebres la bendición de Dios con cosas que a Dios no le agradan. Hermanos, esto es una enseñanza muy crucial, importante, valiosa para ti y para mí. Si estamos vivos, vivamos, y ante la bendición de Dios, honremos a Dios como Él se lo merece, con la honra de vida. Honor a quien honor merece. Y en el caso de Dios, la honra de vida a su nombre es adorando a Dios, alabando a Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, haciéndoles ver cómo es la vida en el reino de Dios, de forma práctica y compartiéndoles la palabra de Dios. Si Dios te ha bendecido, hazlo así, limpia tu corazón, no dejes que tu corazón se llene de maldad o de malos planes, o de planes, voy a decirlo así, de planes vanos. ¿Para qué nos sirve el dinero? Pues es solo para poner un ejemplo. El grueso de la población piensa que el dinero es para honrarnos a nosotros mismos. Qué bueno que Dios suple nuestras necesidades. Si Dios lo ha hecho en tu caso, pues piensa en que eso le sirva al propósito de Dios. Que otros vean la bondad de Dios en esta tierra, por poner un ejemplo. Yo conozco mucha gente, los he oído, gente inclusive del barrio, que dicen, yo les pregunto: ¿por qué me dicen,
mire, ya llevo mucho tiempo tomando alcohol, días, ya me siento mal. Y les pregunto, ¿y por qué lo hiciste? Pues es que me estaba yendo bien el trabajo y dije, pues vamos a celebrar. Dios no nos pide celebraciones que nos dañen a nosotros o que dañen a otros. Honor a quien honor merece. Y si Dios te ha bendecido, hónralo con la honra de vida. No cometamos el error de David. Más adelante veremos el precio tan altísimo que tuvo que pagar ante esta práctica no aprobada, no avalada, no dirigida por Dios. Que podamos, como lo habíamos dicho en algunos días anteriormente, que podamos aprender a experimentar en cabeza ajena. Si Dios nos bendice, celebrémoslo, no haciendo lo que el resto de la gente hace, sino honrando a Dios. Un ejemplo de cómo podemos hacerlo es dándole al Señor honor con nuestro tiempo, con nuestro dinero, que no es nuestro, todo eso Dios nos lo da, y con nuestro esfuerzo, que no es nuestro, las fuerzas Dios nos las da. Reflexionemos en esto, para que nuestra vida le dé honra a Dios, quien es, quien nos regala la vida, las fuerzas, el tiempo, las capacidades. Amén. Señor, gracias por lo que nos has dicho esta mañana. En tu palabra, Señor, qué triste es saber que vivimos en un mundo que es bendecido. Toda buena dádiva viene de ti. Y cuando es bendecido, lo celebra de maneras que a ti te ofenden y a las personas los dañan. Ayúdanos a darte el honor que tú mereces. Que si tú nos has bendecido, Señor, nos pongamos en tus manos para que tú nos uses para dar testimonio a todas las personas de tu amor, de tu bondad, de tu fidelidad. No permitas que celebremos, entre comillas, a la manera del mundo que no te conoce. Señor, que demos la honra de vida a tu nombre, porque también anhelamos que nos sigas cuidando, como lo has hecho hasta hoy, y te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Si esto ha sido de bendición para usted, encontrémonos por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para usted, compártalo, por favor. Una manera en que podemos compartir esto, si no lo hace usted de manera directa, es que si lo está viendo en video, ahí en YouTube, le dé like a esta grabación, porque eso va a ayudar a que llegue a más gentes. Estas reflexiones que no tienen otro propósito más que compartir las verdades y las bendiciones de Dios con muchos. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Amén.